Saben que cuando estaba en la universidad, que tendría unos 18, 19 años, tenía que dar un examen de física. Y en la universidad donde estudiaba era bastante fuerte el tema de la física. Y había hecho justo lo que nos dicen que no hagamos, ¿no? Que no estudiemos el día anterior. Yo había estudiado un montón el día anterior. Me había amanecido estudiando hasta el otro día. Había dormido un par de horas y me sentaba a dar el examen de física al otro día. El profesor repitió 2 o 3 veces, dijo, lean todo y después de eso contesten. Repitió 2 o 3 veces lo mismo. Y claro, no sé si por el apuro, por los nervios, por la costumbre. Lo que hice es sacar mi calculadora, sacar mis lápices, el esfero, porque la respuesta final se escribía con esfero, el borrador y todo, y empecé rápido a solucionar el examen. Entonces, era un examen solo de 15 minutos. Y habían como 10 preguntas. Y habían ejercicios de física que realizar. Entonces, yo empecé a resolver y cuando estaba por el primer ejercicio, empecé a ver que algunos de mis compañeros empezaban a pararse, entregaban el examen y salían. Entonces decía, Dios mío, ¿qué hicieron ellos para terminar tan rápido? ¿Cómo hicieron los ejercicios tan rápido? Trataba de concentrarme en el examen porque eran 15 minutos. Trataba de concentrarme y veía como más gente se paraba y se iba, se paraba y se iba. Y nos quedamos en el curso de 40 personas, nos quedaríamos unos 5 o 6 quizás. El profesor dijo al final de los 15 minutos, perfecto, esfero sobre la mesa, nadie escribe nada y pasó recogiendo los exámenes. Cuando salí a la parte de afuera, empecé a conversar con mis compañeros y les decía, ¿qué hicieron para terminar tan rápido? Y uno de ellos me decía, ¿no leíste el examen? Y yo dije, no, pero el profesor dijo, lean todo y después respondan. Sí, pero eran 15 minutos y por la presión yo me puse a responder. Bueno, resulta que la pregunta 10 decía, si leíste hasta aquí, firme el examen y entrega. Y yo era uno de los pocos que en ese curso, quizás 5 o 6, que no escuchamos, que no leímos y simplemente nos pusimos a responder. ¿Por qué le cuento esto? Porque en la vida nos pasa algo muy parecido. En la vida, muchas veces lo último que hacemos es escuchar. Estamos tan llenos de nuestros argumentos, estamos tan llenos de nuestras ideas, de nuestras justificaciones, que no tenemos tiempo de escuchar. Y cuando no escuchamos, normalmente nos equivocamos. ¿Qué le hace pensar a usted de que usted es el dueño de la verdad y que usted tiene la razón en todo lo que plantea? La palabra del Señor dice que solamente el bruto piensa que tiene la razón. Y eso me pasó a mí. El día de hoy vamos a ver el caso de una persona quien Dios usó de una manera excepcional. Recordemos rápidamente, luego de salir de Egipto, el pueblo de Dios llegó al monte Sinaí. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Sinaí? Moisés subió y bajó ¿con qué? Y abajo le esperaban, ¿se acuerdan? Con el becerro de oro, ¿no es cierto? Rompió las tablas, otra vez hizo pacto con Dios. La cosa es que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí de seguir sus mandamientos. Después de aquello empezó una vida por el desierto de vagar por ser desobedientes. A su llegada a la tierra prometida lucharon por la posesión de la tierra y con Josué repartieron justamente según la instrucción que Dios les dio. El libro de los jueces nos relata lo que pasa después. Después empiezan a levantarse algunos patriarcas, digamos así, que administraban el pueblo. Unos buenos, otros no tan buenos y unos recontra malos. El libro de jueces nos habla de cómo estas personas a veces obedecían y después desobedecían a Dios. Había una corrupción moral y ética de todos los gobernantes del pueblo y cada vez Israel evidenciaba la necesidad de tener líderes sabios. El mensaje de hoy se llama Samuel contestó. Samuel contestó, así se llama este mensaje. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que hoy nuestra mente sea iluminada por tu palabra y que podamos recibir de parte tuya, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, sujeto mi lengua al señorío de Cristo. La clavo a la cruz de Cristo para hablar solamente que procedan cosas de tu corazón y no del mío, Señor. Te pido, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu nos ministre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Mientras todo esto pasaba en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan qué pasaba con Ana? Ana llegaba cada año con su esposo a una fiesta de sacrificio y estaba cansada de que una mujer llamada Peniná, que era la ayudante de hogar,
la segunda esposa que tenía su esposo, con el que tenía hijos, se le burlara. ¿Se acuerda? Que llegó, oró, le pidió al Señor que le dé un hijo y le dio un hijo. Eso lo vimos la semana pasada. Mire, a la vuelta de un año, esta señora se embaraza, tiene el hijo. A la vuelta de un año, le dice al esposo: no voy a ir a esta fiesta de sacrificios, voy a esperar hasta que el niño coma solo, se valga por sí solo para llevarle al templo. Y eso es justamente lo que hizo. En Primera de Samuel, capítulo 2, ustedes pueden leer en su casita el canto de Ana. Es algo hermoso lo que Ana habla justamente en ese capítulo 2, dando gracias a Dios por la manera como Dios respondió su pedido. El canto de Ana se resume en esto: Dios resiste al orgulloso y Dios da gracia al humilde. En eso se resume. Y es que realmente Dios, a quien se llena de orgullo, le pone contra el piso. Inténtelo y va a ver cómo Dios le hace comer polvo hasta que se vuelva humilde. Samuel se convierte en una pieza fundamental en la lucha contra los filisteos. El pueblo filisteo, acuérdense ustedes, era parte de ese pueblo que quedó vivo y que empezó a hacerle la guerra justamente después al pueblo del Señor. Junto con los cananeos contaminaron las prácticas que tenía el pueblo de Dios. Fruto de eso, los hijos del sacerdote Elí, que se llamaban Omni y Fines, ¿se acuerdan? Eran dos chicos incontrolables, hacían lo que les daba la gana. Y el pueblo de Israel en general se había vuelto en un pueblo orgulloso y arrogante. Pensaban que la presencia de Dios estaba con ellos y que por eso podían hacer lo que quiera. Estos chicos Omni y Fines tomaron el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Hemos hablado algunas veces. El arca del pacto que simboliza la presencia del Señor. ¿Se acuerdan qué tenía el arca del pacto? ¿Qué contenía? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y algo más. El maná. Contenía justamente este cofre, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo. Lo que hicieron estos muchachos, Omni y Fines, es: va a haber una batalla contra los filisteos. Cogieron el arca del pacto y llevaron y pusieron delante el arca del pacto, pensando que así traían una especie de amuleto que les iba a hacer ganar justamente la batalla. ¿Qué sucedió al final? El arca es robada por los filisteos y se la llevan a su tierra y terminan ellos envueltos en plagas y en varios males. Lamentablemente, mis queridos amigos, a veces nosotros pensamos que la presencia de Dios camina con nosotros y pensamos que nuestros criterios son justamente los que valen delante del Señor. La noticia que debo darles en esta mañana, la primera, es que Dios no es un trofeo de guerra. Quiero decir, la presencia de Dios no es propiedad ni suya ni mía. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo israelita y pensaban Omni y Fines que era exclusivo de ellos, y Dios les hizo saber que puede ocupar hasta un filisteo para poder poner, como dicen en Colombia, poner en cintura. Dicen, no, acá diríamos para meterle su coscacho a cualquiera que anda desviado. Así hace justamente el Señor. Y hay formas y formas de hacer ministerio. Una forma que es muy popular entre la gente para poder rápidamente llamar la atención por parte de líderes espirituales, ¿saben cuál es? Es decir, yo tengo la verdad, todos están mal. Y pensar que es propiedad mía la presencia de Dios. Y empezar a criticar. Este no hace bien esto, a este le falta el otro, este no dijo bien, esto no es así, esto es asado. Y la pregunta es: ¿quién nos puso por jueces? ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos la exclusividad de la presencia del Señor? Dios libre mi lengua de decirles que sí y que no. Yo estoy aquí con el único propósito de compartirles lo que Dios me muestra que les diga. Estoy aquí a veces hasta en contra de mi propia voluntad. Porque otra cosa es pararse acá. Otra cosa es rendirse al señorío de Cristo y decir: Señor, haz lo que tengas que hacer. Y a veces hasta lidiar con gente que lamentablemente tiene poca capacidad de reflexionar sobre la vida, sobre Dios, y seguirles amando con el mismo amor. Mire, el pueblo de Dios en ese tiempo lamentablemente se ha vuelto un pueblo orgulloso y arrogante, y Dios les iba a hacer comer polvo hasta que entiendan que necesitan ser humildes. El primer punto que vamos a ver en esta mañana se llama fiel en lo secreto. La primera cualidad que encuentro en Samuel es que fue un hombre que tenía fidelidad en lo secreto. Samuel era un sacerdote,
Samuel fue entregado al sacerdote Elí desde muy pequeño, y desde muy pequeño él servía, al punto que su mamá le lleva el primer año y le deja con una pequeña túnica, que era la ropa que él ocupaba para el servicio, y resulta que cada año que iba a la fiesta, cada año que iba a ver a su hijo, le llevaba una túnica un poco más grandecita, decía, ha de haber crecido un poquito, y le hacía una túnica más grande. Cada año le llevaba una túnica más grande a este niño. Ofni y Finees tenían sus habitaciones. El sacerdote Elí tenía su habitación, tenían su lugar, todos tenían su espacio. Pero Samuel entregaba al sacerdote del templo para que pueda servir al Señor. ¿Sabe dónde dormía? ¿Será que tenía su propia habitación con su baño privado? ¿Un pequeño departamento en el templo? Él dormía en el templo. Él habitaba en el templo. Mientras los hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban ocupadísimos en el pecado y el papá estaba desesperado tapando y alcahueteando a sus hijos, resulta que Samuel vivía en la presencia de Dios. Resulta que Samuel estaba preocupado por servir a Dios. Y Dios no se quedó de brazos cruzados. Quiero que veamos 1 Samuel, capítulo 2, versículos 31 al 33. Dios no se quedó de brazos cruzados. Mire lo que hizo con Elí. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia, le está diciendo Dios a Elí. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. ¿Se acuerda que le contaba la semana pasada que permitieron estos muchachos que sus vidas se contaminen con las prácticas que tenían los cananeos y los filisteos? ¿Se acuerdan que les conté eso? Mire, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros permitimos que nuestra casa se contamine con las prácticas que no edifican? El versículo 31 nos hace saber la decisión de Dios. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Amigos queridos, el Señor nos ha dado promesas a nosotros y a nuestra familia. Pero si nosotros nos ponemos duros de corazón y nos portamos orgullosos y arrogantes, como lo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, en estos mensajes secuenciales que venimos viendo, nos damos cuenta cómo llegó a ese punto el pueblo de Israel. Y creemos que nuestros argumentos pueden hasta más que la palabra de Dios. Llegará el día en que nuestra familia perderá importancia delante de Dios. ¿Qué pasó con esta familia? Mire, cuando negocias con el mundo, tu familia pierde importancia con Dios. Cuando eres permisivo con el pecado de tus hijos, de tu pareja, alejas a tus hijos de las promesas que el Señor te ha hecho. Si estás más preocupado en tapar o en alcahuetear las cosas que hacen tus hijos, la manifestación del Padre, pues no está precisamente en tu casa. Samuel pudo haber aprendido también eso. ¿Creen ustedes que Samuel no veía lo que hacían estos chicos Ofni y Finees cuando se robaban los sacrificios del templo? Cuando tenían relaciones sexuales en las puertas del templo con las mujeres que venían a orar. ¿Creen que Samuel no veía eso? ¿Creen que no veía la forma pasiva como Elí dejaba que las cosas sucedan y tapaba a sus hijos? ¿Creen que Samuel no veía eso? Samuel se pudo haber contaminado con eso, pero decidió no hacerlo. Decidió en lo secreto permanecer fiel. Veamos el versículo 34. Para que sepas que todo esto sucederá tal como te lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, Ofni y Finees, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote ¿qué? Fiel, que hará todo. A ver, digamos juntos, todo. ¿Cómo le gusta a quién? Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Mire, Dios le dice, tus hijos van a morir. Y es que hay una cosa que es importante. ¿Sabe quién pone y quita sacerdotes? ¿Quién pone y quita líderes? ¿Quién pone y quita pastores? ¿Sabe quién? La junta administrativa de una iglesia que se cansó del pastor y decidió darle una patada y mandarle. Ellos deciden. La votación de la Asamblea General o una revuelta, un complot de todos los
miembros para mandar sacando a los pastores, a los líderes, para que ya no sirva fulano, sutano o perencejo. ¿Así funcionan las cosas con Dios? Déjeme decirle algo. El que pone y saca autoridades es Dios. Y cada vez que nosotros intentamos levantar un becerro de oro y hacer las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo al Señor, deja nomás, nosotros sabemos cómo hacemos. Dios no necesita ayuda de nosotros para poner y quitar gente. El Señor no necesitó una revuelta para sacar a Elí, ni tampoco para castigar a sus hijos. Dios utilizó a los filisteos, es decir, a la gente del mundo, para matar a estos chicos que eran incorregibles. Cuando Elí escuchó la noticia de que sus 2 hijos habían muerto y que el arca había sido robada, ¿se acuerdan dónde pasaba Elí en el templo? Adelante sacrificando. Los que están en modo presencial en la iglesia, ¿se acuerdan? Los que estuvieron el domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba Elí? Adelante sacrificando. ¿O en la puerta chismeando? Y como él estaba sentado en una silla, resulta que se hace para atrás, la silla le vence, se golpea la nuca el hombre y muere en ese instante. Y se cumple la palabra que Dios había dado, y es que Dios no necesita que tú le defiendas, Dios no necesita que tú le ayudes, porque crees que Él se está tardando. Y esto para las personas que de pronto nos están mirando por internet. Si usted está cansado de la autoridad que tiene en su iglesia, el camino no es armar una revuelta. El camino es orar y pedir al Señor que haga justicia. Y Él puede ocupar hasta los filisteos para traer justicia a su casa. Dios levantará un sacerdocio fiel, es lo que dice. ¿Sabe qué es lo más chistoso de todo esto? Lo más chistoso de todo esto es que cuando yo me siento donde usted está y le digo, Señor, no hacen bien esto, no hacen bien el otro, deberían ser así, deberían ser asado, aquí falta amor, aquí esto, el otro, este otro. ¿Saben qué es lo que hace Dios? Dios dice así. Qué bueno que hayas visto todo esto, porque ahora el encargado de cambiar la cosa vas a ser tú. Y ahí es lo que mucha gente dice, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos, dicen. Y viendo que hay necesidad, dicen, heme aquí, Señor, envíale mejor a él. Porque yo prefiero no meterme, porque soy bueno para criticar, pero soy malísimo para hacer, pues. Si tú eres fiel en lo secreto, la noticia es que Dios te puede ocupar a ti y a tu familia para que tú puedas cambiar las realidades que hoy nosotros tenemos. Para que hagas un servicio como a Dios le gusta, no como le gusta al humano. Al humano le gusta que le adulen. Al humano le gusta que estén pendientes de él. Al humano le gusta que estén todo el tiempo ahí ayudándole. Pero sabes, la palabra del Señor es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y nos hace saber cuando estamos actuando mal. Y como les he dicho, el día que la palabra aquí no duela, habremos perdido el sentido de ser iglesia. Porque aquí no venimos a charlas motivacionales espirituales, a decirnos que las cosas van a cambiar si nosotros simplemente ponemos fuerza de voluntad. Aquí hemos venido a decirles lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor dice que va a levantar un sacerdocio fiel para que hagamos las cosas como a Él le gusta. No como a nosotros nos gusta. Versículo 1 del capítulo 3 dice lo siguiente. El joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y cómo era el sacerdote Elí? ¿Era un siervo fiel? ¿Era un hombre centrado en las cosas de Dios? ¿O era un líder corrupto que pasaba preocupado de cómo tapar a sus hijos? Mire, aún con un sacerdocio corrupto, aún con un liderazgo caído, aún con un templo que no glorificaba el nombre de Dios, ¿sabe qué hacía Samuel? Samuel servía al Señor. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Mis amigos queridos, sobre todo los que nos están mirando por internet, debo decirles lo siguiente: si es que en su iglesia no hay palabra, usted tiene que seguir sirviendo.
Si en la iglesia donde usted está las cosas no se hacen como usted cree que deberían ser, usted tiene que ser fiel y seguir haciendo las cosas como a Dios le agradan. Usted no salga corriendo. Samuel servía al Señor, aunque el templo era dirigido por una persona pecadora y falta de fe. Y es que en las iglesias de hoy, para que las cosas cambien, necesitamos más Samueles y menos Sansones. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? El personaje anterior a Samuel es Sansón. Y Sansón era un hombre vanidoso, que tenía mucha fuerza y le gustaba que le miren, que tenía mucha fuerza. Su cabello, no había pasado navaja sobre su cabello. Era un hombre contaminado con la cultura de los filisteos, que tenía amoríos con las chicas de afuera. ¿Y sabe qué? En las iglesias, lamentablemente, hay muchísimos Sansones. Gente que quiere ser admirada por lo que dice, por lo que hace, por cómo toca, por cómo habla. Que está esperando que le digan, qué lindo como ha arreglado, qué lindo como ha hecho. En las iglesias necesitamos menos Sansones y más Samueles, que aunque la iglesia no esté bien, sirvan al Señor como a Él le gusta. Si están aquí, parece que me han dejado recortados en cartón y se han ido. Necesitamos menos Samueles y más Sansones. Bueno, eso es para otro día, conversamos un poco más de esto. Samuel servía en la iglesia aunque no había palabra. No corras de un sitio porque no hay palabra. Al contrario, sirve al Señor y sé fiel al Señor y el Señor te puede ocupar como un sacerdote. Dios no usa el desocupado, ¿se acuerdan de eso? Samuel servía, aunque las cosas no andaban bien. El punto 2 dice, fiel en la fama. El primero les decía, fiel en lo secreto. Donde nadie le veía, cuando era un total desconocido, Samuel servía y era fiel. Y cuando llegó a la fama, también. Con 38 años, inicia la labor profética. Y claro, la desarrolla hasta cuando tuvo 85 años. El pueblo de Israel se arrepiente de lo que estaba haciendo y van a buscar a Samuel. Y le dicen, Samuel, queremos volvernos al Señor. Samuel les habla en fe y les dice, Dios les va a librar. Miren lo que nos cuenta 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos, a las imágenes de Baal y a Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así, Él los librará del poder de los filisteos. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, ¿en serio quieren volverse al Señor? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, dejen de vivir como vivían. Dígale al de al lado, deja de vivir como vives. Con los ojos, aunque sea, dígale así, deja de vivir como vives. Eso les estaba diciendo. Deja de vivir como vives, deja esas prácticas que tienes, adora solamente al Señor y Él te va a librar del poder de los filisteos. Los filisteos eran esos vecinos perversos que les tenían todo el tiempo en guerra. ¿Saben qué es lo que pasa después de que el pueblo arrepentido viene y le dicen, Samuel, queremos volvernos al Señor? Y les dice, ok, deja de vivir como vives, adora al Señor y Él te va a librar. ¿Saben qué es lo que pasa después de eso? Versículos 7 y 8. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y dijeron a Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Algo muy parecido a lo que nos pasa hoy en día. Venimos a la iglesia, tenemos unos tiempos lindos con el Señor. La palabra nos golpea y decimos, Señor, ahora sí, Señor, te voy a... Cruzamos la puerta y tome. Sucede lo impensado. Cruzamos la puerta, llegamos a la casa y nos topamos con lo que justo nos ha venido molestando todo el tiempo. ¿Y qué le decimos al Señor? ¿Cómo puede ser posible, Señor? Yo siguiéndote, sirviéndote, amando, diezmando fielmente, ¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿Saben qué es lo que hizo justamente Samuel? Fue fiel en la fama. Porque hasta ese punto, cuando la gente va a buscarle, decirle, dile a Dios que queremos regresar. Y él les dice, no hay problema, dejen sus prácticas.
adoren al Señor y el Señor les va a levantar. Resulta que los filisteos le caen. ¿Saben qué es lo que hace él? Versículo 9. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Me quedo ahí. ¿Qué es lo que hizo Samuel? ¿Qué es lo que hizo Samuel? Dijo, ahí está por ir a la iglesia, ahí está por haber estado diciéndole, Señor, ¿cómo me respondes así? Ahí queda todo, mejor me voy, ya me enojé, me resentí. Eso es lo que hizo Samuel. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Mire, en la época del inicio de la pandemia, que fue muy duro para todos nosotros, donde nuestra economía tuvo un vuelco, donde nuestros ingresos se vieron recortados, ¿saben lo primero que recortó mucha gente común? ¿Saben el primer gasto que recortó? ¿Cuál? Le decía hace un ratito que Dios no necesita que usted le defienda. Y sabe, el Señor ha sido fiel con esta casa. Doy gracias a Dios porque en medio de todo lo que estamos pasando, el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido sostener esta casa. El Señor ha mandado de maneras impensadas el recurso no solamente para mantener este lugar, sino para reunirnos en un lugar más grande. Me pregunto, la gente que lo primero que hizo que fue recortar el diezmo, ¿cómo se sentirá ahora? Quienes dijeron, Señor, yo voy a sacrificar un cordero, es decir, te voy a poner en primer lugar, aunque no sé qué va a pasar mañana, pero mi primera prioridad eres tú. Y sacrificó y entregó a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe? Le puedo decir que toda esa gente que puso en primer lugar a Dios y le fue fiel, todos ellos siguen sostenidos. Todos siguen con salud. Puedo decirles que todos ellos no les ha faltado el pan. Hemos pasado aprietos como todos. Como todos. Pero quien pone en primer lugar a Dios, Dios le pone también en primer lugar. Mire lo que sigue diciendo. Pero Dios escuchó a Samuel y envió que fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Mire, cuando está usted en lo mejor de las vidas espirituales, siempre pasa algo. Cuando usted le dice, Señor, ahora sí, siempre pasa algo. Recuerde, cuando vienen los tiempos malos, no es tiempo de llorar, ni de reclamarle al Señor, ni de buscar culpables. Haga como Samuel, es tiempo de sacrificar. Y a veces en el altar hay que poner lo que es de Dios. Y a veces en el altar hay que poner el orgullo que es de nosotros. A veces en el altar hay que poner el tiempo que le estamos mezquinando a Dios. A veces en el altar hay que poner la falta de perdón que nosotros orgullosamente seguimos reteniendo. Cuando venga el tiempo malo, acuérdese que es tiempo de sacrificar. Versículos 11 y 12. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre los pueblos Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues declaró, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Pregunta, ¿ese momento era un momento glorioso o era un momento triste que estaba viviendo Samuel? Pónganse a pensar. Samuel les dice, perfecto, quieren volverse de sus malos caminos, dejen sus prácticas antiguas, adoren solamente al Señor y Él les va a librar de sus enemigos. Acababa de decir eso y los filisteos le caían. Él, en vez de ir a llorar o echar la culpa a otro, lo que hizo es sacrificar. Y Dios le entregó la victoria. Dios ocupó hasta truenos, vientos y demás para que salgan corriendo los filisteos. Y los venció. Lo primero que hace después de eso Samuel es poner una marca diciendo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios ocupa poderosamente a Samuel para dirigir al pueblo a su presencia, para derrotar a sus enemigos,
Pero más adelante vemos también a un Samuel que es usado en la esfera política. No como candidato de repente, no, yo respeto, cada uno tiene su convicción, cada uno sabrá qué es lo que hace delante del Señor. Les puedo hablar de mi convicción, no puedo criticar la convicción de otro. Alguna vez vinieron a proponerme ser candidato para concejal en el Cantón Mejía. ¿Y sabe qué? Yo entendí que ese no es mi espacio. El Señor me quiere sacrificando, no rogando votos. En mi caso. Hay otras personas que tienen otra llamada, otra preparación, que el Señor les bendiga. Pero en mi caso, yo entendí que el Señor me quiere aquí. Y que cada vez que me he querido salir, el Señor me daba contra el piso. Dios ocupa a Samuel, no para ser la figura política. Él ocupa para que levante al primer rey de Israel. Le da una visión y le dice, Él es. Y levanta justamente a Saúl. Dios le da el privilegio de ungir después, porque Saúl se corrompe y empieza a decaer. Le da el privilegio de tener la visión de quién va a ser el segundo rey de Israel, el ungido de Dios, el mejor rey que ha tenido Israel, el rey David. Y va a la casa de David y empiezan a desfilar los hijos. Este no es, este no es, este no es, este no es. ¿No tendrás algunito más? Ah, sí tengo un chiquito ahí en los corrales. Un susito ahí, un mocosito. Tráelo. Y viene y Dios le dice, ese es. Y Samuel tiene el privilegio de decir, ese es, y de ungirlo. Y levanta al siguiente rey de Israel, que es David. Y no solamente eso, sino que lo acompaña en su reinado. La promesa que originalmente le hizo, que él va a caminar con el ungido, se hizo efectiva. Y Dios le dio ese privilegio justamente a Samuel. Versículo 13 del capítulo 7. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. En otras palabras, mientras Samuel vivió, Dios le dio el privilegio de mirar, de que la gente que antes lo atormentaba no lo volvería a atormentar. ¿Por qué? Porque él fue fiel en lo secreto y fue fiel en lo público. Amigos queridos, eso como pueblo del Señor nos hace falta. ¿Cómo es su vocabulario en lo secreto? ¿Cómo es su vocabulario en lo público? ¿Cómo son sus pensamientos en lo secreto? ¿Cómo son sus pensamientos en lo público? Aquí en la iglesia podemos revestirnos de santidad, ¿no? Y tener un lenguaje muy cristianito, pero ¿cómo es tu lengua cuando llegas el lunes a la oficina? ¿Cómo te diriges a tus compañeros, a tu jefe, a tus compañeras? El secreto que tuvo justamente Samuel es el que vamos a mirar. El punto 3 dice, el secreto de un hombre fiel. Debemos remontarnos a los primeros días de Samuel en el templo, cuando todavía era un muchacho, cuando estaba a orden de un sacerdote que era corrupto y alcahuete. Debemos remontarnos a esos primeros días donde su mamá va y lo deja siendo un niño que recién podía comer, que veía una vez al año a su mamá cuando le entregaba una pequeña túnica, que quizás esperaba con ansias que llegue la fiesta para poder mirar a su mamá. Pero él tenía clarito que iba a estar en el templo, aunque no tenía un dormitorio para él, aunque tenía que dormir en el templo, él tenía clarito que estaba destinado, su vida, Samuel, pedido a Dios, él estaba destinado a servir. El pequeño Samuel, muchos teólogos piensan que tenía entre 8 y 10 años cuando esto pasó, empieza a escuchar una voz que le llama Samuel, Samuel. Y él se despierta y corre a buscar al sacerdote y le dice, ¿me llamaste? El sacerdote le dice, no, no te llamé. Va y se acuesta de nuevo y otra vez, Samuel, Samuel. Se levanta, corre otra vez donde Elí, ese sacerdote corrupto. ¿Me llamaste? Y le dice, no, no te he llamado. Y cuando pasa por tercera vez, esto es lo que miramos. Regresemos al capítulo 3, versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo, ¿qué dice? Oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Mire, si algo nos falta como comunidad cristiana, es en este tiempo decirle, Señor, habla que yo oigo.
Lo que le decimos es, así hables, yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi idea, yo tengo mi convicción, yo tengo mi creencia. Y el Señor te puede decir un montón de cosas y tú, pero yo creo esto, estoy de acuerdo con esto y con lo otro no estoy de acuerdo. Adivine quién pierde. Puede ser que tu autoridad espiritual a tus ojos sea un corrupto, sea un alcahuete. Puede ser que tu autoridad espiritual a tus ojos no esté haciendo las cosas bien. Pero cuando tu autoridad espiritual tiene algo que proviene del corazón de Dios, como en este momento donde Elí le dice, Samuel, si te vuelve a hablar esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. Eso no provenía del corazón de Elí, provenía del corazón de Dios. Si tu autoridad espiritual te hace saber palabra del Señor, y tú tienes la capacidad de hacer caso, tú tienes la capacidad de obedecer, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios puede bendecir grandemente tu vida. No sé si ustedes saben, pero a mí me encanta el café. Soy un loco por el café. Y les decía a los chicos en la parte de atrás, no me hace falta entrar a la iglesia. No sé si les pasa a ustedes eso. Y cuando entran huelen café. ¿Les ha pasado en esta casa eso? A los que han venido entre semana. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta el café. Entonces, siempre en la oficina tenemos una cafetera con café. Es dificilísimo hacer café, ¿no es cierto? Es durísimo, la receta tengo anotada yo ahí, si no me olvido los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un café? Agua. ¿Qué más? Café y azúcar. En mi caso, yo a veces le pongo un toquecito de canela, pongo unos palitos de canela dentro de la jarrita donde está caliente el café y le da un saborcito rico. A veces le pongo unas gotas de vainilla y así, ¿no? Hay gente que le pone diferentes cosas, pero los 3 ingredientes básicos son agua, café y azúcar. ¿No es cierto? Espiritualmente, mis amigos, ¿qué representa el agua? La vida. ¿Que proviene de dónde? De la palabra del Señor. Como ríos de agua viva es la palabra del Señor. Mire, cuando usted viene un domingo o cuando usted mira una de nuestras transmisiones y el Señor le da palabra, usted está recibiendo agua. Pero para que el agua se convierta en café, ¿sabe qué se necesita? Café y azúcar. En la vida cristiana, cuando Dios le da palabra, usted necesita 2 cosas. Necesita fe para poder creer. Y ahí dirán todos, yo sí tengo fe, yo creo en el Señor, yo sí sé que el Señor va a estar... Sí. Pero en la segunda es donde todos patinamos. Necesita fe y obediencia. Y ahí es donde no nos gusta. Porque hay cosas en obediencia que no queremos hacer. Yo sí, con todo estoy de acuerdo. Con esto no estoy de acuerdo, porque esto sí, porque te afecta, pues. Porque no estás dispuesto a que Dios saque de tu corazón eso que te ha tenido cautivo y esclavo tanto tiempo, pues. Y no quieres doblegar el orgullo. Y no quieres entregar al Señor lo que es de Dios. Prefieres decir, no, eso era para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, ya no, es ahí lo que cada uno pueda. ¿Quieres que las promesas de Dios se activen en tu vida? Cuando recibas palabra, necesitas fe y obediencia. Si solo tienes fe, será un lindo domingo que has pasado sentado 50 minutos escuchando una predicación y cantando. Pero si tienes la capacidad de obedecer, entonces puedes tener un sacerdocio fiel y puedes mirar cómo Dios puede transformar la historia tuya y de tus generaciones. Quien se encoge finalmente de hombros y no hace caso y se va insultando y diciendo, estos líderes, estos pastores, estas autoridades, yo creo que se hacen mejor las cosas así. No hay problema.
Nosotros no perdemos. Vaya nomás. ¿Sabe quién pierde la bendición mayor? No somos tan importantes como para creer que porque yo me resiento y me voy, Dios va a perder o la iglesia se va a caer. Aquí seguimos, gracias a Dios. Aquí seguimos. No te vayas por esa puerta si es que Dios no te llama a salir. Mire, 2 casos hemos tenido de 2 personas que han hecho lo que a mí me encanta. Que han dicho, me voy. A ver, no es que me encanta que se vayan. Han dicho, me voy porque Dios me llama a abrir una nueva obra. Y hemos escuchado, uno de ellos se fue al sur a abrir una nueva obra y otra persona está con un ministerio dirigido a mujeres solas, que son espacios donde yo no llego y que yo sé que el Señor les llamó y les puso allí. Entonces, oramos, les bendecimos y les dijimos, vaya, y si podemos ayudarles, les ayudamos. Esa es la manera correcta de irse a seguir haciendo obra. Pero quien se encoge de hombros y dice, ya me resentí, que vaya, no hay problema, vaya. Aquí no pierde Dios ni nosotros, vaya. Solamente acuérdese de lo que le digo. El Señor le hará morder el polvo hasta que deje de ser arrogante y orgulloso. No te vayas si Dios no te llama en la obediencia y bendición. Obedece, aunque tengas una mejor idea. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué? Habla porque tu siervo el secreto de un hombre fiel y exitoso es primero escuchar a Dios antes que a los hombres. Es escuchar primero a Dios antes que a su propio corazón. Es escuchar primero a Dios antes que a su arrogancia y a su orgullo. ¿Sabe qué hubiese pasado si en ese examen que le cuento yo hubiese escuchado, hubiese entendido, en vez de estar con mi idea, hubiese entendido lo que el profesor me estaba diciendo? ¿Sabe qué es lo que hubiese pasado? Hubiese leído todas las preguntas, hubiese firmado el examen y me hubiese sacado un 10. Pero como estaba con mi propio plan, me puse a ser apurado, mientras un montón de gente debe haber estado matándose de la risa viéndome, que yo no podía con algo que a ojos del profesor era sencillo. Mire, en esta mañana mi anhelo es que usted logre escuchar la voz de Dios por sobre todas las cosas, por sobre sus impulsos humanos, por sobre su plan, por sobre sus reflexiones, por sobre lo que le han dicho. Primero escucha a Dios. El secreto para un hombre como Samuel, que fue el que llevó de la vida tribal a la vida de reino al pueblo de Israel, fue un día haberle dicho, Señor, habla que yo escucho. Habla que yo escucho. Dios habla por 3 vías. Dios habla a través de su palabra. Pero si usted no puede a través de la palabra entender al Señor, a veces estamos tan entenebrecidos que no entendemos lo que dice la Biblia. Entonces, Dios ocupa también a personas para, como en esta mañana, decirle lo que usted está escuchando. Dios ocupa a personas llenas del poder de Dios para hacerle entender y decirle cuál es su voluntad. Pero a veces tampoco entendemos así. Entonces Dios ocupa una voz interna acá, ocupa la naturaleza, lo que vemos, y nos da paz. Y cuando tenemos paz sabemos que el Señor nos está diciendo dele. Cuando no tenemos paz, entonces preocúpese. Si ya la palabra le está haciendo ver que el camino no es por ahí. Si ya consultó con el uno, con el otro y le dicen no es por ahí. Pero usted sigue empecinado.
Si usted internamente no tiene paz, no está tranquilo, acuérdese, el secreto de Samuel fue haber contestado al Señor: habla que yo escucho. Si usted tiene la capacidad de escuchar, no digo refutar, ¿no? A veces cuando conversamos con nuestra pareja nos pasa eso, ¿no? Nuestra pareja nos está exponiendo sus razones y nosotros estamos escuchando lo que nos dice y encontrando cómo contradecirle, cómo decirle no es así. No hablo de esa forma. Cuando estamos dispuestos a escucharle al Señor y recibir lo que Él tiene para nuestra vida y cambiar nuestra manera orgullosa y arrogante de presentarnos delante de Él, entonces Dios nos puede ocupar para hacer las cosas como a Él le gusta, no como a nosotros nos gusta. Amén. Sí. Disculparán nomás, pero ya saben que aquí a IBF no se viene a charlas de motivación espiritual. Eso es lo que la palabra del Señor me muestra. Samuel fue usado, levantado y honrado, porque primero escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a obedecer más que a sus brillantes reflexiones. Finalizo con esto. Si quieres luchar, reflexiona y actúa según tus criterios. Pero si quieres ganar la batalla, aprende a escuchar y a obedecer a Dios por sobre todas las cosas.